Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en el cual vamos a estar hoy con Freddie Mercury. No es Freddie Mercury, mentira, volvemos con Martín. Y que vamos a estar justamente hablando sobre algo muy importante, la implementación, ¿sí? Y es algo que la mayoría de las personas no se dan cuenta del poder que tiene esto, ¿sí? El poder que tiene la implementación. Y hoy escuchaba justamente una frase de nuestro mentor que mencionaba que la gente no recuerda a la gente que piensa, a la gente que desea, sino que se acuerda de la gente que implementa, de la gente que hace acciones, ¿sí? Los que ejecutan, los que hacen que las cosas pasen. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollarlo en manos justamente de Martín, que ha hecho que muchas cosas pasen, ¿sí? Que muchas de este proyecto en sí, de la comunidad, de lo que es de la creación de nuestra comunidad, pero también de los resultados de los miembros de la comunidad. Entonces, darte la bienvenida. Justo miraba a ver si estaba prendido el micrófono. Bueno, buenas noches. Sí, la verdad que ahora charlando un poquito, previo justamente a esta charla, que es para justamente, primero que nada, para nosotros seguir creciendo, desarrollándonos y poder compartírsela a nuestra comunidad. Primero que nada, a la comunidad que nos viene acompañando, que es parte de todo este proyecto, de todo este proceso, y que también gracias a ello y a la motivación, al pilar principal que nos motiva día a día a justamente seguir enfocados en lograr cada vez más cosas para poder brindarles más ayuda y bueno, como decimos siempre, que puedan lograr su mayor potencial a nivel personal, sobre todo. Sí, totalmente. Esa filosofía, ¿no? que nos representa de que la gente pueda desarrollar su máximo potencial. ¿Sí? Tenemos muchos miembros de la comunidad que vienen por diferentes objetivos. Vienen por lo que es su calidad de vida, ¿sí? Por desarrollar su liderazgo. Porque aunque muchos no lo sepan, inclusive cuando arrancan por una cuestión estética, ¿sí? Por una cuestión que dicen, yo quiero perder unos kilitos, ¿no? O quiero estar un poco más grande de espalda, un poco más grande de pierna, ¿no? Y después se terminan dando cuenta que en realidad ni siquiera es por eso que vienen. Y eso tiene algo que ver, que lo vamos a estar hablando en el siguiente episodio, que tiene que ver con crear la identidad, ¿sí? La identidad y cómo la identidad define a las personas. Pero ahora vamos a justamente hablar sobre la implementación. La implementación. No es una cuestión de deseo, no es una cuestión de pensar, es una cuestión de tomar acción, Y por eso también es que le vamos a hacer mucho zoom a eso en este episodio. Nosotros, como ya saben, la institución, ¿sí? este emprendimiento, pero más que emprendimiento, esta empresa, ¿sí? Esto que en realidad lo que hace es portar un mensaje, portar una filosofía. Y es justamente que la gente tome acción, que no se tranque en esas cosas que desea, ¿no? Porque todo el mundo quiere cambiar su vida, quiere estar bien, quiere sentirse bien consigo mismo, quiere mejorar en su trabajo, quiere llevar adelante sus proyectos de vida, quiere verse bien a sí mismo. Pero siempre queda en una estrategia, se queda en ese bloqueo, ¿no? Eso que los termina frenando, en la intención, pero solamente con la intención se queda. Y que muchas veces justamente cree que no puede. Exacto. Y ahí es donde está el punto principal. Cree que no puede o de antemano ya, por medio justamente de lo que cree, piensa que no va a funcionar. Y justamente lo que nosotros de acá queremos aportar es nuestro granito de arena a que este movimiento justamente hace todo lo contrario. Da fe de que sí se puede. De que inclusive cuando uno cree que no es el estereotipo, como hablábamos el otro día con Pablo, es el estereotipo de persona que va a un gimnasio, porque fíjate las creencias de una persona.
cree que por cómo se ve frente al espejo, y cuando hablamos de cómo se ve es que se mira solo lo superficial, dice yo no puedo ir a un gimnasio donde van los musculosos, entonces uno cree hasta que toma acción, como decimos, hasta que dice no, pero yo me voy a animar, voy a dar el salto. Totalmente. Y eso es... Y ahí es, ¿qué es el dar el salto, no? Es ponerse en movimiento, porque fíjate que muchas veces, como te decía recién, la intención, muchas personas tienen buenas ideas, ¿no? Buenas intenciones. Pero en definitiva siempre terminan en ese bloqueo. La pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué está ese bloqueo? ¿Por qué se nos termina dando eso de que no me animo, ¿no? O siento que no lo puedo hacer, ¿no? Porque esto tiene que ver mucho con el crecimiento personal. Recordemos, esto es importante, que somos un centro de entrenamiento y de crecimiento personal. Centro de entrenamiento. Cuando nosotros hablamos de entrenamiento, no hablamos solamente de la parte deportiva o del entrenamiento para el bienestar, ¿sí? Sino que hablamos del proceso. Cuando hablamos de entrenamiento, hablamos del proceso, ¿sí? De educación cognitivo-motriz. Y por eso también es un proceso de entrenamiento y es un proceso de crecimiento personal. Y lo único que hace que las intenciones lleven a un resultado es la implementación, es la toma de acción. ¿Implementar qué cosas, por ejemplo? Pensemos en implementar los pequeños hábitos de vida. Pequeños hábitos. Pequeños hábitos como, decimos, voy a ir a entrenar mi cuerpo. O voy a entrenar mi mente. Voy a trabajar sobre el enfoque. Una de las cosas que hemos estado hablando, ¿no? El hiperenfoque. Tratar de concentrarse en una sola cosa, en una sola meta. Inclusive lo hemos estado hablando con miembros de la comunidad. Concentrate en un solo ejercicio. Desarrolla uno. Que uno solo va a hacer que los otros también vayan desarrollándose. Pero uno solo. Concentrate en ese. ¿Sí? En los deportistas muchas veces hablamos del arranque. Bueno, mejorar el arranque. Concentrate en mejorar el arranque. Y vamos metiendo algunos otros ejercicios que van complementando, ¿no? La ejecución técnica o la confianza. ¿Sí? Como hablamos el otro día de Guido. Metimos justamente un ejercicio. Estaba el arranque de potencia y paralelo hicimos unos saltos para que tomara confianza, para que encontrara cómo implementar, ¿no? Una cuestión que tenía que ver con saltar a ese ejercicio. Y como eso ya lo despegó y ya tuvo un impacto a nivel mental, a nivel emocional, ¿no? Entonces, fíjense el poder que tiene la implementación, que no es solamente una cuestión física, sino que es un feedback. Uno realiza, ¿sí? Realiza una acción, pero en consecuencia enseguida se dispara la respuesta emocional y mental. Totalmente. Ahí aporto un poquito y voy a poner lupa en lo que decías recién. La importancia que tiene, porque justamente es lo que hablamos, el entrenamiento, o bueno, dentro de este centro educativo está el vehículo que le llamamos el gimnasio por los materiales, que es donde se desarrolla principalmente la acción, el movimiento. Pero lo que decías recién que hay que poner el enfoque ahí. Neurocognitivo motriz. Sí. Porque como Guido logró romper una barrera exponiéndose, sometiéndose a algo que él en su cabeza creía que no podía. Guido, que es un deportista de excelencia, muy disciplinado, con un potencial enorme, brutal, pero que en su cabeza lo limitaba, que él no podía saltar lo que sobrepasaba. El que no podía ver el ejercicio primero, con el arranque. No es que yo me siento trancado acá. Ahí estaba. Miren, fíjense. ¿Qué dijo él? Inclusive me dijo estas palabras. Porque hay que saber escuchar las palabras, ¿no? Estoy bloqueado. Estoy estancado. A ver, ¿quién de aquí se siente de esa manera? ¿Quién se siente? Yo sé que por ahí, pensá en algún área de tu vida que estés en este momento bloqueado. Sí, que te sientas estancado, que sientas que no podés salir de ahí. ¿Ah? ¿Cuál es la primera respuesta o el primer paso para salir ahí? Y vos lo que acabas de decir, exponerse. Él se expuso. Lea, me siento bloqueado. Siento que de acá no puedo salir. ¿Te das cuenta, no? ¿Cómo
eso de ir a buscar ayuda, o sea, simplemente fue comentar inclusive, ni siquiera fue ayúdame a... No. Vino y me comentó eso. Te comentó a vos, le comentó después a Angie también, me comentó a mí. Y enseguida, en conjunto, ¿qué hicimos? Pusimos en acción una estrategia. Entonces, fíjate que la implementación, y esto lo pongo como ejemplo para que sea fácil de entenderlo, cómo esto también nos puede llevar en el día a día, en cuestiones cotidianas, ¿no? Que nos tenemos que celebrar en pequeñas victorias que uno va implementando. Porque hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Por qué hay veces que ese bloqueo no nos deja avanzar? ¿Por qué nos autoexcluimos de dar ese avance? Porque sabemos que por ahí es el camino, inclusive. Pero tenemos miedo al fracaso. Tenemos miedo a que no nos salga. Nos pasa. ¿Sí? Voy a arrancar el gimnasio, pero ya tengo miedo de que voy a abandonar. Antes de empezar, ¿entendés? Hay gente que le pasa eso. O no se siente capaz. Y luego lo que su cerebro en realidad lo está haciendo es protegiéndolo. Hay gente que tiene miedo, por ejemplo, de iniciar una relación. De iniciar una relación en pareja con otra persona. Siente miedo. Siente ese miedo de decir, ya voy a fracasar. ¿No? Tengo miedo de que me dejen, ¿no? Pero ni siquiera arrancaste todavía, ¿no? Entonces no pensamos muchas veces en esas pequeñas acciones y que uno también, si les empieza a dar con intención a la implementación de pequeñas acciones diarias, puede llegar a ir reforzando ese proceso de crecimiento, ¿no? Sí, totalmente. Me quedé reflexionando con eso porque digo, cómo uno empieza a revivir cosas, experiencias y también a nivel actual, o sea, en la actualidad, como lo que uno siente muchas veces, ¿no? Como uno se sigue limitando porque todo, o sea, todo siempre nos estamos autolimitando, sea sí, en cosas que quizás son más decisiones más difíciles o más fáciles, pero uno mismo se autolimita o no se reconoce, como hablábamos hace un ratito, no se reconoce los pequeños detalles como ser generoso con alguien. No se reconoce una gestión que hizo, como hablábamos hace un momento. Hice una gestión, coordiné, salió todo bien, se logró el resultado y quedó en eso. Y no fui capaz de decir, qué bien que lo hice. Qué grande que soy, porque es para mí y es para reforzarme mi confianza. Exacto, entonces, porque hubo una implementación. Exacto. Y hubo un resultado positivo, pero eso muchas veces lo escondemos, ¿no? Y eso puede ayudarte a reforzar y a pasar el miedo al fracaso, que inclusive el fracaso es parte del crecimiento personal, es un elemento inevitable. El crecimiento personal necesita el fracaso. Y fíjate esto, ¿no? Porque qué contraproducente que es no hacer nada, solo imaginarse. Fíjate el poder que tiene nuestra mente, ¿no? Porque uno cuando se limita ya está pensando que va a fracasar o que no le va a salir. Y ese miedo lo limita. Pero sin embargo, cuando lo hizo, lo logró, no le da el valor que le tendría que dar. O sea, algo que hizo, a la acción que tomó, de decir, hice esta gestión, salió bien, ¿no? Salió, estaba buenísimo, vamos por lo siguiente, pero lo hice. Y a algo que no hice le doy más importancia y le doy más valor. ¿Será por el que dirán? ¿Será por algo interno que traemos? ¿Alguna experiencia? Es que tiene que ver con eso, porque tiene que ver con la identidad. Tiene que ver cómo se construyó nuestra identidad, la que tenemos actualmente. Entonces, de construir la identidad, ¿sí? Que dentro de eso, por ejemplo, nosotros tenemos un programa que es Energym, se llama actualmente, ¿sí? Ya sabrán que va a cambiar de nombre, ¿sí? Le vamos a poner otro nombre mucho mejor, más representativo incluso. Pero en el momento tenemos Energym y ahí nosotros tenemos un primer bloque de un mes entero donde estamos trabajando específicamente sobre la transformación de la identidad. O sea, donde estamos replanteándonos
¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué nos autoexcluimos de situaciones? ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver con el entrenamiento, en definitiva. Lo que sí hacemos en este programa es como agarramos y a través del entrenamiento físico nosotros impactamos en esas áreas de nuestra vida. Proyectos personales. Totalmente. De hecho, cuando creamos eso, lo hicimos para nosotros mismos, para llevar los ciclos, ¿sí? Del crecimiento de este proyecto, que es Acción. ¿Sí? Y para comenzar a autoconocernos un poco Exacto. más y empezar a reprogramar. Exacto, porque además el podemos programa hacer? es así. Yo les cuento un poquito para aquellos que no están interiorizados. Pero son 3 ciclos, son 3 meses, y cada mes es un ciclo. Ahí en ese ciclo nosotros tenemos el mes de autoconocimiento, le llamamos, este es el ciclo del dolor, porque generalmente es donde la gente se mueve por el dolor, ¿sí? Luego tenemos el ciclo de el control, ¿sí? Que tiene que ver con, lo que le voy a decir, tiene mucho que ver con la autoestima. Autoconocimiento, autocontrol, y en el autocontrol lo que buscamos es equilibrar todos estos componentes que tienen que ver con el cuerpo, la mente y el alma, y dentro de ello, con la familia, el deporte, los hábitos, controlar, ¿sí? Sentirse en poder de eso, para acceder al último, que es justamente el auto... se me fue. Autoconfianza. La autoconfianza. Entonces, terminar con esa autoconfianza, ¿cómo? Desarrollando la fuerza. Y todo esto es la construcción ¿de qué? De el autoestima, del concepto propio. Y eso está diseñado para que se repita 4 veces en el año. Entonces, 4 veces en el año podemos hacer ese crecimiento personal y tomando como pilar fundamental el entrenamiento físico. ¿Por qué? Porque cada pequeña victoria que uno realiza, porque fue al gimnasio, porque empezó a cambiar su nutrición, porque empezó a regular sus horarios de sueño para el descanso, porque empezó a hacer todo esto que tiene que ver con el cuidado personal, empieza a impactar en la familia, en el trabajo, la confianza que se va construyendo dentro del gimnasio empieza a ir a volcarse a otras áreas de la vida. Y eso es lo más importante que tiene el programa, ¿no? Porque lo hace tangible. Súper implementación. Súper importante. Principalmente porque recién hablabas del entrenamiento de la fuerza. Y uno dice, el entrenamiento de la fuerza, ¿es qué? ¿Es mover peso? Sí, es mover peso. Porque uno para hacer fuerza tiene que mover un peso y tiene que ir mejorando eso. Exacto. Ahora, ¿cómo con eso? Fíjate cómo un pequeño engranaje engrana todo el resto que recién ponías recién. Porque trabajar sobre la fuerza, sobre lo físico, no puede separarse de lo cognitivo, de lo mental. Nunca. Porque te pone en un nivel de estrés tan grande que tu cuerpo se tiene que concentrar, porque si no te lastimas. Primero te lastimas. Y segundo, porque si no, vos te estás limitando mentalmente y no mejoras la fuerza. O sea, no tenés resultado físico, no tenés resultado mental. Mejorás la fuerza, mejorás tu poder mental. Exacto. Tenés capacidad de pensar más, tenés capacidad de tomar mejores decisiones, tenés capacidad de resolver más rápido. Vos dijiste una cosa, enfoque. Vos cuando estás entrenando la fuerza, a ver, yo miro acá en la sala que están entrenando, y uno cuando está haciendo un desplante no está pensando en qué va a comer de noche, ¿no? O cualquier otra cosa. Mientras está ejecutando está enfocado en eso. Entonces, para que se entienda, muchas personas van a meditar para poder meter su mente y enfocarse en una sola cosa. En lo que hacen, por ejemplo, es meditar en la respiración, ¿no? Tomando como ancla la respiración, donde siente la respiración. Y lo mismo está pasando cuando está haciendo fuerza, porque está hiper enfocado en el esfuerzo. Como uno que va hacia el lado de la relajación, ¿sí? A interiorizar con su cuerpo, también desde el lado de la relajación, también desde el lado de la fuerza, logramos el mismo objetivo. Los dos requieren de la implementación y muchas personas no tienen lo que quieren o no han empezado a avanzar a tener éxito
porque no implementan estas dos cosas. No implementan el entrenamiento como un ancla para poder desarrollar en otras áreas y no implementan la meditación para poder llegar también a conocerse y a desarrollar ese enfoque. La verdad que ahí comparto totalmente. Digo, inclusive fíjate cómo la implementación muchas veces no quiere decir que se implemente bien, es implementar. No, exacto. Es que nunca se implementa bien. Exacto, porque digo, llevándolo al entrenamiento y a justamente esto, uno puede estar enfocado, pero puede estar enfocado sobre algo que no es. Por ejemplo, a la hora de hacer un ejercicio, la persona se enfoca en aplicar fuerza desde el lado que no es. Ah, claro. Y es impresionante cómo cambia el enfoque. Hoy hablaba, por ejemplo, en el desplante es algo muy común. Cómo la persona se enfoca, en vez de en empujar con la pierna de adelante, hacer la fuerza ahí, De empujar el suelo, empuja con la de atrás. se apoya en la pierna de atrás, Y exactamente. ese no es un tema de su cuerpo, es un tema de dónde pone el enfoque con su mente, con su sistema nervioso. Genera el apoyo sobre la pierna de atrás. O sea, fíjate el poder de implementar. Y pasa en ejercicios muy seguidos. De decir, hoy hablaba del empuje, de la elevación de cadera, me decía Rosina, no lo puedo hacer porque siento acá atrás en el cuello. Sí. Siento que me duele acá, como que hago fuerza desde acá. Bien. Y cómo con nombrarle, o sea, con hacerle el procedimiento, lo que tenía que hacer, apoyar el talón y sentí que estás empujando el piso hacia abajo. Y hacelo. Y ya cambió su percepción Exacto. interna. Eso yo no lo puedo constatar, eso lo siente ella. Pero la cuestión es que terminó haciendo el ejercicio. O sea, cómo puso el enfoque ahora, yo tengo que hacer fuerza con el talón y no con mi cuello, no con mi espalda alta. Exacto. Entonces, cómo el implementar muchas veces no significa que estemos implementando de forma adecuada, sino que ahí es donde parte también ver sobre qué estoy implementando, sobre qué acción estoy tomando justamente para realizar, ya sea en el ejercicio, la ejecución, ¿no? Y es parte de. O sea, equivocarse es parte de. El tema es que uno piensa que cuando implementa tiene que salir perfecto. Y la realidad es que no va a salir perfecto. Nunca va a salir perfecto. Implementamos. Y cuando implementamos nos tenemos que sentir, porque esa es la meta. La meta es implementar. Es hacer que pase algo. Y luego de que pase algo, observar cuál fue el resultado. ¿Sí? Es casi es como la ciencia. Meto un estímulo y veo qué es lo que pasa. Meto un estímulo, llevámoslo a otra área para que se pueda ver. Es que no entiendo nada de la inteligencia artificial. Bárbaro, agarra el celular, descargate la aplicación. Es que soy malo para la tecnología. Mira el bloqueo, ¿no? Soy malo para la tecnología, pero después vive todo el día en WhatsApp, ¿no? Pasando el chisme. O en Instagram. No es malo para la tecnología. Es que uno se está autobloqueando a sí mismo. Se está bloqueando. ¿De qué? De poder empezar a utilizar ChatGPT, por ejemplo, y empezar a conversar. Empezar a probar, a implementar lo que venga. Y en esa implementación empezar a ver cómo evoluciona. Para tomar asesoramiento, para pedir el consejo de alguien, ¿sí? Para compartir lo que hizo, que capaz Y fíjate cómo empieza todo esto con algo tan sencillo, ¿no? Que hoy justamente escuchaba a nuestro mentor, a Luque, que hablaba de Paola, que ella decía que ella no era buena para el inglés. Que no era buena para el inglés, claro, sí. Exacto. Y dice, ¿cómo vas a ser buena o cómo vas a aprender si nunca tomaste un curso de inglés? Nunca tomaste clases de inglés. Claro. O sea, puso la creencia primero. Exacto. Y no se dio la oportunidad de tomar clases de inglés. Y lo mismo pasa cuando uno va a ser deportista y dice, no, yo no puedo jugar al básquet. Si vos pones la creencia, no vas a poder jugar. Ahora, si vos empezás la formación, como hablábamos, y con un proceso, porque nadie es basquetbolista, o sea, ningún jugador de básquetbol nació siendo basquetbolista. Fue forjando. No, es una persona. Y creando su identidad. Exacto. Fue creando esa identidad y a partir de la identidad fue desarrollando sus habilidades. Incluso hasta cuando empieza uno a autohablarse y decirse, es que
soy bueno, yo siempre la emboco, ¿no? Tengo una suerte bárbara. Empieza a decirse uno, yo soy una persona que tiene suerte, la tira de cualquier lado y la emboca. Y empieza a embocarla, ¿no? Pero porque se está diciendo a sí mismo y está creando esa identidad de que sí tiene suerte en la vida. Muchas personas hacen lo contrario. No, es que soy malísimo. No ¿Cómo soy bueno. No soy bueno no para puedo. esto, no puedo para esto, es que mi genética, es que no... Pero no toma acción. No hay una implementación de acciones que puedan transformar la identidad. ¿Sí? Entonces pensemos desde ese lugar del bloqueo, de cómo la implementación puede llegar a transformar realmente los resultados. De hecho, es lo que hace que ocurran cosas, es lo que hace que ocurran resultados. Luego vamos a hablar en algún momento sobre el ciclo del éxito y el ciclo del fracaso, que son dos herramientas impresionantes para poder autoconocerse, porque muchas veces estamos metidos en el ciclo del fracaso. De hecho, yo considero que es casi inevitable no estar en el ciclo del fracaso y también estar en el ciclo del éxito, ¿sí? Tomemos como punto de partida que el éxito es un resultado, ¿sí? Y el éxito es un resultado. Y la mayor parte del tiempo estamos en el ciclo del fracaso. Lo más importante es saber salir de ahí. Sí. Fracasar y adquirir la experiencia, lo que decías recién, observar qué pasó. Que eso no dañe nuestra identidad. Exacto. Sino que el fracaso sea una parte que nos permita avanzar y no algo que nos dañe la identidad. Algo que no nos haga sentir frustrados, ¿no? Exacto. Porque ese punto es durísimo también, ¿sí? Así que bueno, tenemos dos temas, ¿no? Para hablar, que es la identidad, dijimos, y no recuerdo cuál era el otro. Y el ciclo del fracaso y del éxito. Y bueno, y el ciclo del fracaso y del éxito. Que eso es muy importante. Sí, lo que que están decía asociados, recién, ¿no? la frustración. Porque la frustración, si bien en el entrenamiento hablamos de muchas veces nos lesionamos un dolor de hombro, un dolor de espalda, pero la frustración también es una lesión, y es una lesión emocional, que por más de que estemos muy bien físicamente, nos limita en todo el resto de nuestro cuerpo. Así que bueno, Leandro, para ir cerrando este episodio, que la verdad que fue un placer poder compartirlo nuevamente, más en esta instancia donde estamos justamente con muchos cambios a nivel empresarial y también a nivel personal, ¿no? Porque todo el tiempo estamos constantemente aprendiendo. ¿Qué mensaje o qué consejo le querés compartir para todos los que escuchen este episodio sobre, bueno, justamente la implementación? Sobre la implementación, específicamente, el hecho de que es una de las fuerzas que tenemos que hacer mucho énfasis, ¿no? La fuerza de la acción, ¿sí? Ese poder, porque la acción es lo que va a terminar generando resultados, ¿sí? No importa si el resultado en ese momento es el que esperamos o no es el que esperamos, ¿sí? Pero lo importante es hacer que pase algo, porque a partir de hacer que pase algo, uno puede pensar, puede replantearse y volver ¿a qué? A ese ciclo de la implementación, ¿sí? A tratar de que puedan utilizar o tenerlo siempre ahí como un concepto, ¿no? Vamos a meter un principio, acción masiva. Vos siempre das un ejemplo que a mí me encanta y quiero que se lo compartas, que seguramente en algún otro episodio está. Esto es como un jueguito. Sin duda, es otra creencia, ¿Qué ¿no? es lo que pasa cuando la vida jugamos? es un juego? En el juego sí, el fracaso es inherente en el juego, es parte del juego. Fracasar Perdemos más veces de las que ganamos. y es lo que nos permite ganar. Pero el éxito está en justamente lo que decíamos recién. No dejar de intentar y tener la capacidad de observar e intentar mejorar para lograr pasar al siguiente nivel. Exacto. Y así sucesivamente. Y déjame decirle algo más a la gente. Porque todos pretenden que el resultado sea una cuestión externa. Y lo primero que empieza a pasar en la implementación es una transformación interna.
¿sí? Es como en el ejercicio, ¿no? Uno empieza a entrenar. Y lo último que se le marca, empieza a marcarse un tríceps, un abdominal, ¿no? Es lo último que se empieza a marcar, porque eso está en el exterior, no en el interior. Sin embargo, cuando uno empezó a implementar el hecho de ir a entrenar su cuerpo, de cuidar su físico, ¿sí? Empieza a sentirse tan bien a nivel mental, a nivel emocional, empieza a ver que pasan cosas buenísimas en la vida. O sea, es como siempre digo, el que dice que entrenar es feo es porque nunca entrenó. Porque cuando empieza a entrenar, se siente bien. Entonces, la transformación empieza por el mundo interno, por lo que está pasando adentro. Está pasando a nivel muscular, a nivel del sistema endocrino, a nivel del sistema neural, sistema nervioso, ¿no? Está pasando un montón de cosas a nivel de mentalidad, a nivel emocional. Ahí está pasando una gran transformación, ahí está ocurriendo el resultado. Y lo último que llega es el exterior. Entonces, si pensás en un proyecto de vida, tenés un emprendimiento, estás formando tu familia, lo último que se va a empezar a manifestar, ¿sí? Es el exterior. Los que trabajan sobre el resultado exterior, sobre la apariencia, se terminan frustrando. O, ponele, a mí me gusta poner un ejemplo más de una cuestión de calidad de vida o de estándar de vida, ¿no? Personas que compran un auto y se endeudan para comprar un auto, ¿sí? Compran un auto muy bonito y se endeudaron. Sus raíces son muy poco profundas, porque no están trabajando sobre lo que tendrían que haber trabajado, que era haber creado un activo que les pagara el auto, o entender o haber tomado su educación financiera para entender cómo funciona el dinero y que como resultado le termine dando un auto, ¿no? Claro. Que sería el fruto de. Lo mismo que pasa con las personas que quieren un resultado deportivo o de bienestar. Es como tomarse todas las drogas para mostrarse, para que empiece a inflarse, pero no hubo una transformación de identidad antes, claro. Una transformación de hábitos. Y ahí es donde después las personas, es como el que hace dieta durante un tiempito y después tiene el efecto rebote, porque no cambió su identidad. No tuvo el resultado que tenía que tener. ¿Se entiende? Sí, clarito. Eso creo que es uno de los ejemplos más claros que pueden entender. Personas que bajan los kilos y vuelven a tener el efecto rebote porque no trabajaron sobre sus raíces, que en realidad era eso, ¿no? Empezar a tener una implementación con intencionalidad. Totalmente. Martín, muchas gracias. Bueno, este episodio vamos a dedicárselo a él. Primero a Guido, ¿sí? Y que para mí es, como decís vos, es un referente del vóley. Y que cada cosa que escucha o cada consejo que pide lo implementa enseguida. Sin duda. Tienen una capacidad de implementación muy buena y eso hace que también tenga los resultados que tiene, ¿no? Que son excelentes. Así que bueno, vamos a dedicárselo 100% a este episodio y vamos a seguir con nuestra serie de un podcast semanal. Les mandamos un fuerte abrazo, no se olviden de suscribirse y activar la campanita para seguir acompañándonos en este juego, ¿sí? En este gran juego.